En la película Las Guerras de las Galaxias, la aventura de Luke Skywalker empieza cuando surge una luz del robot R2-D2 y proyecta una imagen tridimensional en miniatura de la princesa Leia. Luke contempla, embelesado, cómo la escultura fantasmal de luz suplica a alguien llamado Obi-Wan Kenobi que acuda en ayuda de la princesa. La imagen es un holograma, una imagen tridimensional realizada con ayuda del láser, y se requiere una magia tecnológica extraordinaria para hacer imágenes como esta. Pero lo más increíble es que algunos científicos están empezando a creer que el universo mismo es una especie de holograma gigante, una ilusión espléndida, detallada, ni más ni menos real que la imagen de la princesa Leia que impulsa a Luke a iniciar su búsqueda. Por decirlo de otra manera, hay indicios que sugieren que nuestro mundo y todo lo que contiene, desde los copos de nieve hasta los arces y desde las estrellas fugaces a los electrones en órbita, también son imágenes fantasmales solamente, proyecciones de un nivel de realidad tan alejado del nuestro que está literalmente más allá del espacio y del tiempo. Los artífices principales de esta asombrosa idea son dos de los pensadores más eminentes del mundo: David Bohm, físico de la Universidad de Londres, protegido de Einstein, y uno de los físicos teóricos de Stanford, autor del texto clásico de neurofisiología Language of the Brain. Lo intrigante es que Bohm y Pribram llegaron a sus conclusiones respectivas de manera independiente, mientras trabajaban desde dos direcciones muy diferentes. Bohm solo se convenció de la naturaleza holográfica del universo tras años de insatisfacción con la incapacidad de las teorías clásicas para explicar los fenómenos que encontraba en la física cuántica. Pribram se convenció por el fracaso de las teorías clásicas del cerebro para explicar varios enigmas neurofisiológicos. Sin embargo, una vez que formaron sus opiniones, Bohm y Pribram se dieron cuenta enseguida de que el modelo holográfico explicaba también otros muchos misterios, entre los que se cuentan la aparente incapacidad de cualquier teoría, por exhaustiva que fuera, para explicar todos los fenómenos de la naturaleza, la capacidad de los individuos que solo oyen por un oído para determinar la dirección de la que proviene el sonido, y nuestra capacidad para reconocer la cara de alguien a quien no hemos visto en muchos años, aunque haya cambiado considerablemente desde entonces. Pero lo más asombroso del modelo holográfico era que de repente hacía que cobrara sentido una amplia gama de fenómenos tan difíciles de entender que habían sido encuadrados por lo general fuera del ámbito de la interpretación científica. Entre ellos figuran la telepatía, la precognición, el sentimiento místico de unidad con el universo y hasta la psiconesia o la capacidad de la mente para mover objetos físicos sin que nadie los toque. En efecto, el grupo de científicos cada vez más numerosos que llegó a abrazar el modelo holográfico enseguida vio que ayudaba a explicar prácticamente todas las experiencias paranormales y místicas. En la última media docena de años ha seguido impulsando a muchos investigadores y ha arrojado luz sobre un conjunto creciente de fenómenos anteriormente inexplicables. Por ejemplo, en 1980, un psicólogo de la Universidad de Connecticut, el doctor Kenneth Ring, planteó que el modelo holográfico podía explicar las experiencias cercanas de la muerte. El doctor Ring, presidente de la International Association for Near-Death Studies, cree que tales experiencias, así como la muerte misma, en realidad no son más que el cambio de la conciencia de la persona de un nivel del holograma de realidad a otro. En 1985, el doctor Stanislav Grof
director de investigación psiquiátrica en el Maryland Psychiatric Research Center y profesor colaborador de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, publicó un libro en el que llegaba a la conclusión de que los modelos existentes de neurofisiología cerebral eran inadecuados y que solo el modelo holográfico podía explicar cosas tales como las experiencias arquetípicas, los encuentros con el inconsciente colectivo y otros fenómenos inusuales que se experimentan en los estados alterados de conciencia. En la reunión anual de 1987 de la Asociación para el Estudio de los Sueños, que se celebró en Washington, D.C., el físico Fred Alan Wolf dio una charla en la que aseguraba que el modelo holográfico explica los sueños lúcidos, sueños inusualmente vividos en los que las personas que los tienen se dan cuenta de que están despiertas. Wolf cree que esos sueños son en realidad visitas a realidades paralelas y que el modelo holográfico permitirá desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacitará para explicar o explorar a fondo los niveles de existencia de esas otras dimensiones. En su libro titulado Sincronicidad, puente entre la mente y la materia, de 1987, el doctor F. David Pitt, físico de la Universidad Queen's de Canadá, afirmaba que se puede explicar la sincronicidad con coincidencia tan inusual y tan significativa psicológicamente hablando que no parece ser solo fruto del azar, con el modelo holográfico. En su opinión, coincidencias como esas son realmente fallos en el tejido de la realidad y revelan que los procesos del pensamiento están conectados con el mundo físico mucho más íntimamente de lo que se ha sospechado hasta ahora. Estos apuntes son solo una muestra de las ideas sugerentes que inducen a la reflexión que analizaremos en el presente libro. Muchas son extraordinariamente polémicas. En efecto, el modelo holográfico en sí es un tema muy debatido y la mayoría de los científicos no lo acepta bajo ningún concepto. Sin embargo, y como veremos, lo apoyan muchos pensadores importantes y admirables que creen que puede ser la imagen más precisa de la realidad que tenemos hasta la fecha. El modelo holográfico también ha recibido un respaldo espectacular por parte de no pocos experimentos en el campo de la neurofisiología. Numerosos estudios han corroborado varias predicciones de Pribram sobre la naturaleza holográfica de la memoria y de la percepción. De manera similar, un experimento famoso realizado en 1982 por un equipo de investigación dirigido por el físico Alan Aspect en el Institute of Theoretical and Applied Optics de París, demostró que la red de partículas subatómicas que compone el universo físico, el verdadero tejido de la propia realidad, posee lo que parece ser una innegable propiedad holográfica. También discutiremos sus conclusiones en este libro. Además de las pruebas experimentales, hay varias cosas que confieren autoridad a la hipótesis holográfica. Quizás los factores más importantes sean el carácter y los logros de los hombres que dieron origen a la idea, al comienzo de sus carreras y antes de que el modelo holográfico fuera siquiera un destello en sus pensamientos. Ambos acumularon triunfos que habían llevado a la mayoría de los investigadores a dormirse en los laureles el resto de sus vidas académicas. En la década de 1940, Pribram hizo un trabajo pionero sobre el sistema límbico, una de las zonas del cerebro que tiene que ver con las emociones y la conducta, y también se considera un hito la obra de Bohm del decenio de 1950 sobre la física de los plasmas. Pero más significativo todavía es que ambos se hayan distinguido
también de otra manera. Es una manera que rara vez pueden reclamar para sí los hombres y mujeres más brillantes, porque no solo mide meramente por la inteligencia ni por el talento siquiera, se mide por el coraje y por la tremenda resolución que supone mantener las propias convicciones incluso frente a una oposición sobrecogedora. Cuando estaba estudiando, Bohm hizo trabajos con Robert Oppenheimer para obtener el doctorado. Después, en 1951, cuando Oppenheimer cayó bajo la peligrosa mirada escrutadora del Comité de Actividades Antiamericanas del senador Joseph McCarthy, llamaron a Bohm para que testificara en su contra y él se negó. A resultas de aquellos perdió su trabajo en Princeton y nunca volvió a dar clase en Estados Unidos. Se trasladó en primer lugar a Brasil y después a Londres. Al comienzo de su carrera, Pribram se enfrentó con una prueba de Temple parecida. En 1935, un neurólogo portugués llamado Egas Moniz ideó lo que creía que era un tratamiento perfecto para las enfermedades mentales. Descubrió que perforando el cráneo de un individuo con un instrumento quirúrgico y separando la corteza prefrontal del resto del cerebro podía hacer que los pacientes más problemáticos se volvieran dóciles. Llamó al procedimiento lobotomía prefrontal, el cual en la década de 1940 se había convertido en una técnica médica tan popular que Moniz recibió el premio Nobel. En los años 50, el procedimiento conservaba su popularidad y, al igual que las escuchas de McCarthy, se convirtió en una herramienta para acabar con las personas indeseables, culturalmente hablando. Su utilización con esa finalidad estaba tan aceptada que el cirujano Walter Freeman, que abogaba abiertamente en favor del procedimiento en Estados Unidos, escribió, sin avergonzarse, que las lobotomías hacían ciudadanos americanos buenos y los inadaptados de la sociedad, los esquizofrénicos, homosexuales y radicales. En esa época apareció en escena Pribram, pero a diferencia de muchos de sus colegas, él creía que no estaba bien manipular el cerebro de otras personas tan temerariamente. Sus convicciones eran tan profundas que, mientras trabajaba como un joven neurocirujano en Jacksonville, Florida, se opuso a los criterios médicos aceptados de la época y se negó a permitir que se realizaran lobotomías en la sala que estaba bajo su supervisión. Posteriormente mantuvo en Yale esa misma postura controvertida y sus opiniones radicales en aquellos entonces casi le hicieron perder su trabajo. El compromiso de Bohm y de Pribram para mantener aquello en lo que creían, sin importarles las consecuencias, es evidente también en lo que se refiere al modelo holográfico. Como veremos, exponer su nada desdeñable reputación apoyando una idea tan polémica no es el camino más fácil que podía haber tomado cada uno de ellos. Tanto el valor como la visión que ambos demostraron en el pasado da importancia nuevamente a la idea holográfica. Por último, otro indicio favorable del modelo holográfico es lo paranormal mismo. No se trata de un asunto menor, porque en las últimas décadas se ha acumulado un extraordinario conjunto de pruebas que sugiere que nuestra interpretación actual de la realidad, la imagen sólida y confortable del mundo de palos y piedras que aprendimos todos en clases de ciencia del instituto, es una imagen equivocada. Como ninguno de los modelos científicos clásicos puede explicar los descubrimientos paranormales, la ciencia en general prescinde de ellos. No obstante, el volumen de indicios acumulados ha llegado a un punto que hace que la situación sea insostenible. Por poner solo un ejemplo, en 1987, el físico Robert G. Young, en la psicóloga clínica Brenda J. Dunn, ambos de la Universidad de Princeton, anunciaron que
Tras una década de experimentación rigurosa en el Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory, habían acumulado datos inequívocos de que la mente pueda interaccionar físicamente con la realidad física. Más, en concreto, Yang y Dunn averiguaron que los seres humanos son capaces de influir en el funcionamiento de ciertas clases de máquinas simplemente con la concentración mental. Era un descubrimiento asombroso que no tenía explicación con arreglo a la imagen habitual de la realidad. Sin embargo, se puede explicar de acuerdo con la idea holográfica. Y a la inversa, los acontecimientos paranormales, como no se pueden explicar según nuestra interpretación científica actual, piden a gritos una forma nueva de contemplar el universo, un paradigma científico nuevo. Este libro, además de mostrar cómo puede explicar el modelo holográfico lo paranormal, examinará también cómo los indicios cada vez más numerosos en favor de lo paranormal parecen necesitar a su vez la existencia de dicho modelo. El hecho de que nuestra visión científica actual no puede explicar lo paranormal es solo una de las razones que justifica que siga siendo un tema tan controvertido. Otra de esas razones es que muchas veces es muy difícil captar con precisión el funcionamiento psíquico en el laboratorio, lo cual ha llevado a muchos científicos a concluir que por lo tanto no existe. En el presente libro discutiremos también esa dificultad aparente. Una razón todavía más importante es que la ciencia, contrariamente a lo que muchos de nosotros hemos llegado a creer, no está libre de prejuicios. Lo aprendí por primera vez hace unos cuantos años, cuando pregunté a un conocido físico su opinión sobre un experimento parapsicólogo en concreto. El físico, que tenía fama de escéptico en cuanto se refería a los fenómenos paranormales, me miró y con gran autoridad afirmó que los resultados no revelaban pruebas de funcionamiento psíquico alguno, sea cual fuere. Yo no había visto aún los resultados, pero como respetaba la inteligencia del físico y su reputación, acepté su juicio sin cuestionarlo. Posteriormente, cuando examiné los resultados por mí mismo, me quedé pasmado al descubrir que el experimento había arrojado indicios muy sorprendentes de capacidad psíquica. Me di cuenta entonces de que hasta los científicos más famosos pueden tener actitudes parciales y puntos flacos. Desgraciadamente, en una situación que se da con frecuencia en la investigación de lo paranormal. En un artículo reciente publicado en la American Psychologist, el psicólogo J. Irving L. Child examinaba el tratamiento que la comunidad científica establecida había dado a una serie de conocidos experimentos PES con el sueño llevados a cabo en el Centro Médico Maimónides de Brooklyn, Nueva York. A pesar de que los experimentos habían revelado datos espectaculares en apoyo de las PES, percepción extrasensorial, Child averiguó que la comunidad científica habría prescindido del trabajo casi por completo, y más penoso aún fue el descubrimiento de que el puñado de publicaciones científicas que se había tomado la molestia de comentar los experimentos había tergiversado la investigación tan gravemente que su importancia quedó completamente oscurecida. ¿Cómo es posible? Una razón es que la ciencia no es siempre tan objetiva como nos gustaría creer. Miramos a los científicos con un cierto temor reverencial y cuando nos dicen algo estamos convencidos de que tiene que ser verdad. Olvidamos que son humanos simplemente y están sujetos a los mismos prejuicios religiosos, filosóficos, culturales que el resto de nosotros. Es una pena porque, como podrán de manifiesto el libro, hay una gran cantidad de indicios que demuestran que el universo abarca bastante más de lo que permite nuestra cosmovisión actual. Ahora bien, ¿por qué la ciencia opone tanta resistencia a lo paranormal en particular? Esta cuestión es más difícil. Según el doctor Bernie S. Seigel, cirujano de Yale y autor del libro Éxito de ventas, amor, medicina milagrosa,
Al comentar la resistencia que encontramos sus opiniones poco ortodoxas sobre la salud, se debe a que la gente es adicta a sus creencias. En su opinión, por eso hay personas que se comportan como los adictos cuando intentan cambiar sus creencias. Parece que la observación de Siegel encierra una gran verdad, que tal vez es ese el motivo de que muchas de las revelaciones y los avances más importantes de la civilización fueran recibidos en un principio con un rechazo apasionado. Somos adictos a nuestras creencias y actuamos como adictos cuando alguien intenta arrancarnos el opio poderoso de nuestros dogmas. Y como la ciencia occidental ha dedicado varios siglos en no creer en lo paranormal, no va a renunciar a su adicción a la ligera. Soy un hombre afortunado. Siempre he sabido que en el mundo había algo más de lo que se acepta generalmente. Crecí en una familia de psíquicos y desde una temprana edad experimenté de primera mano muchos de los fenómenos de los que hablaremos en el libro. En alguna ocasión relataré unas cuantas experiencias propias cuando sea pertinente en relación con lo que el tema que se esté tratando, aunque solo pueden contemplarse como pruebas anecdóticas. A mí me han proporcionado una prueba totalmente convincente de que vivimos en un universo que solo acabamos de empezar a comprender, pero las incluyo por la información que ofrecen. Finalmente, teniendo en cuenta que el concepto holográfico todavía es una idea en ciernes y un mosaico de muchas opiniones e indicios distintos, algunos han urgido que no debería ser llamado modelo o teoría hasta que los divergentes puntos de vista se integren en un todo unificado. Como consecuencia, algunos investigadores se refieren a esos pensamientos como el paradigma holográfico. Otros prefieren llamarlo analogía holográfica, metáfora holográfica, etc. En este libro he empleado todas estas expresiones en aras de la diversidad, además de modelo holográfico y teoría holográfica. Sin embargo, con eso no pretendo dar a entender que la idea holográfica haya adquirido la categoría de modelo o teoría en el sentido estricto del término. En esta misma línea es importante observar que Bohm y Pribram, si bien son los creadores de la idea holográfica, no abrazan todas las opiniones y conclusiones presentadas en este libro. Más bien se trata de una obra que no mira únicamente a las teorías de Bohm y de Pribram, sino también a las ideas y conclusiones de numerosos investigadores que han sido influidos por el modelo holográfico y que lo han interpretado a su manera, una manera controvertida algunas veces. A lo largo del libro trato asimismo varias ideas de física cuántica, las ramas de la física que estudia las partículas subatómicas, electrones, protones, etc. Como he escrito sobre este tema anteriormente, soy consciente de que la gente le intimida la expresión física cuántica y temen no ser capaces de entender los conceptos. Mi experiencia me dice que hasta aquellos que no saben nada de matemáticas pueden entender el tipo de ideas de física que se tocan en este libro. Ni siquiera es preciso tener conocimientos previos de ciencia. Lo único que se necesita es una mente abierta. Si por casualidad hojeas una página y ves un término científico que no conoces, he tratado de reducir esa clase de términos al mínimo y cuando era necesario utilizar alguno, siempre lo explico antes de continuar con el texto. Así que no te asustes una vez que hayas superado el miedo al agua, creo que te verás nadando entre las ideas extrañas y fascinantes de la física cuántica con mucha más facilidad de lo que piensas. Estoy seguro de que descubrirás que reflexionar sobre algunas de esas ideas pueden incluso cambiar tu forma de ver el mundo. De hecho, espero que las ideas que contienen los capítulos que vienen a continuación cambien tu forma de ver el mundo. Con ese deseo humilde presento este libro.
Bueno, pues contaros de que esto es la introducción de un libro llamado El universo holográfico, un libro que me encanta, muy recomendable, y que su autor es Michel Talbot. Un beso y un abrazo, amigos.